profeta Ageo. Vamos a orar, a poner este corto tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor y por tu fidelidad. Porque hasta ahora tú no nos has fallado. Siempre has sido fiel. Eres el Dios fiel y verdadero. Gracias por guiarnos. Gracias por darnos tu palabra, darnos tu espíritu, para que podamos avanzar, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos tu ayuda, la iluminación de tu espíritu, para comprender tu palabra y poder ponerla en práctica para gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok. Vamos a ver aquellos que están incorporando. Hoy nos corresponde tratar algunos temas que no están en la guía. Usted tiene la guía de estudio, puede revisar la guía, hecho las asignaciones correspondientes, las lecturas, los cuestionarios, pero hoy he querido compartir con ustedes algunos contenidos complementarios que nos pueden de verdad ayudar, y son los elementos de la filología. La filología no la confundamos con filosofía. Tiene que ver con el sentido del texto, básicamente, con los textos, el sentido de los textos. Y hablar un poco del mensaje profético de Ageo. Esto es un análisis lingüístico desde las palabras hebreas. La semana pasada hablamos del apac legómena, que son los términos que más aparecen o son propios del profeta Ageo. Hoy de verdad que nos correspondería entonces manejar un poco lo que tiene que ver con la comprensión de básicamente de lo teológico y lo lingüístico. Eso es más o menos lo que nos corresponde en el día de hoy, ¿no? Nos toca los elementos análisis filológico, ¿no? La filología es una ciencia que estudia la cultura a través de la lengua y la literatura. O sea, a través del texto hebreo, los estudiantes llegan estudiando su texto, correcto, analizando, interpretando el texto hebreo. Entonces ellos llegan a conclusiones desde el punto de vista de la cultura, de elementos simbólicos, teológicos, a través del texto hebreo. En este caso nos corresponde. Entonces tenemos un texto como Ageo que toca básicamente la parte teológica del tiempo de la restauración post-exílica, más o menos la época persa, desde el edicto de Ciro, a quien llama Isaías, por cierto, Ciro, mi ungido. Correcto. Entonces, vamos a tratar hoy de manejar los elementos lingüísticos, teológicos de Ageo. Lo primero que tenemos que entender es el contexto histórico-teológico de Ageo. Ya lo dije, consideremos el retorno del exilio, más o menos en el 520, y a Ageo le correspondió ejercer un ministerio en el segundo año de Darío I. Si algo tiene esta literatura post-exílica, que le interesa enmarcar el tiempo, en el año, en el mes, tal del rey, tal. Correcto. Ese es más o menos un estilo característico de los escritos post-exílicos, a diferencia de los preexílicos y de los exílicos. El caso de Jeremías, que es un libro que está entre el exilio, preexilio y el exilio. Correcto. Ezequiel es preexílico. Entonces, con el edicto de Ciro, el persa,
Recuerde que el imperio medo-persa se dividió en parte gobernando los medos y parte gobernando los persas. En este caso fue Ciro el persa, lo que sería hoy un iraní, en la capacidad, correcto. Entonces, ese sería un persa. Entonces, hubo muchas olas de repatriación y la gente estaba muy emocionada, pero hubo un momento que el pueblo, el ánimo fue menguando, la gente se fue acomodando, entró un conformismo, olvidaron la meta principal de la vida, que era la reconstrucción del templo y de los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces comenzaron a artesanar, a enmaderar las casas, y básicamente la denuncia profética. No es que dedicarse a la casa esté mal, más bien la Biblia insta a ocuparse de nuestras casas, de la familia. Pero en el caso de este remanente, pues tenían una orden bien clara por parte de los profetas y entraron en un estado de comodidad y no cumplieron la meta central, sino que se dedicaron a sus metas personales. Entonces, tenemos entonces la crisis del templo. La reconstrucción fue iniciada en el 536 a.C., quedó paralizada primero por la oposición externa de Nehemías, habla de Jefté, de este y del otro, de no sé qué, el árabe, de Sanbalá, un poco enemigo que tenía el pueblo de Israel. Hubo un momento que esa oposición externa desapareció, pero comenzó algo un poco más peligroso, que es la desidia interna. A veces los enemigos externos no son tan duros para enfrentar que el enemigo interno. Mi propia manera de pensar, mi forma de ver la vida, la parte emocional, eso puede convertirse en esta época nos enseña lecciones muy particulares que podemos aplicar perfectamente, porque al fin y al cabo el texto bíblico está para leerlo, entenderlo, estudiarlo y sobre todo para aplicarlo a mi vida. ¿Qué tiene que decirme la Biblia a mí? Lo otro es que había lo que yo he llamado la teología de la presencia. Para Ageo, el templo no es un mero edificio, sino el espacio vital de la alianza y el canal de la bendición de Yahvé en la tierra. Si el templo no es solamente como ahora, ¿no?, que nosotros tenemos locales de reuniones. Bueno, allá la iglesia Palabra de Vida, que se reúne por tal lugar y puede eh, vender ese sitio y mudarse a otro y así, ¿no? O cambiar de localidad y locación. Bueno, eso depende del propósito de Dios para cada quien, ¿no? Pero la iglesia es más que un local de reuniones. La iglesia es la comunidad de fe compuesta por los redimidos por la sangre de Cristo. Pero en el caso de el caso del segundo templo, estamos hablando, el templo era la representación de la presencia de Yahvé, el Señor, de la identidad cúltica del pueblo, de las relaciones de adoración del pueblo, de la liturgia, de los sacrificios de la época. Entonces, todo confluía en, en gran parte del Antiguo Testamento en la relación del pueblo con el templo, porque el templo, después del tabernáculo, comenzó a ser el epicentro de la actividad religiosa, si me lo permite, cúltica de Israel. Entonces ellos tenían un problema, que tenían casas artesanadas. Ese es el término Batim Sef Punim, eso es hebreo. No estoy pretendiendo que ustedes manejen términos hebreos, simplemente los menciono. Entonces contrasta un contraste dramático entre el lujo privado y la desolación del santuario. A veces, en nuestro caso, ocurre lo contrario. A veces tenemos gente muy dedicada al templo, a la iglesia, al ministerio, y abandonan la casa. Son dos lecciones opuestas. En el caso de acá, pues, la gente se dedicaba más a sus asuntos personales
que al templo. La casa artesanal la llama el texto hebreo Batim Se Punim. Entonces tenemos eso. Hay una exhortación a la autorreflexión. Eso sería, voy a buscar eso es Ageo 1, sí. Voy a permitirme hoy compartir con ustedes el texto hebreo. Voy a buscar aquí otra ventana, correcto, y buscamos, a ver, no, este no es. Déjenme buscar el texto hebreo. Correcto. Entonces, vamos a compartir con ustedes el texto hebreo. A ver si lo puedo compartir con ustedes. Entro aquí, presento otra ventana. Aquí está. Aquí. A ver, aquí está. Eso es Ageo 1.2, pero nos dice que es Ageo 1.5. Lo hago yo para que ustedes se vayan enamorando del texto hebreo. A ver, este es el 3. Vamos a buscar el 5. Correcto. Esto es logos cologos. ¿Ok? Aquí tenemos el texto. Aquí está. Aquí está la palabra nefesh, ánimo, ardor, corazón, deseo. Correcto. Entonces aquí dice poned. Y tenemos acá en el texto hebreo el llamado a meditar. Poned en vuestro corazón. Este es el texto hebreo. Poned en vuestro corazón. Es lo que hemos llamado, tenemos una expresión imperativa. Correcto. Vamos a regresar a la lámina. Digamos, más o menos la comprensión del texto hebreo y podamos familiarizarnos de una manera con el texto hebreo. Correcto. Regresemos a la lámina. ¿Ok? A ver. Ok, aquí aparece la. Entonces, la palabra simu, que yo se la presenté ahorita, proviene del verbo sum, poner o colocar. Levaken es nuestro corazón. Yo creo que yo dije nefesh. No es nefesh, es levaken, levac, que es lo que llaman ellos la caja torácica. Ahí supuestamente es el corazón, el levac, correcto. Entonces, en la antropología hebrea, el corazón levat, no es solo centro emocional, sino el asiento de la voluntad, el intelecto y la toma de decisión. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Antropología del Antiguo Testamento por Wolfgang Wolf, alemán, donde él presenta un enfoque bien integral de los términos corazón, alma, espíritu, mente, desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Correcto. Más que elementos que componen el ser humano, él habla de la forma como el ser humano se relaciona con el mundo, se relaciona con sí mismo, se relaciona con la mente, el hombre emocional, el hombre espiritual, más o menos utiliza entonces levat es un término que tiene que ver con que el corazón es el asiento de la voluntad, el intelecto y la toma de decisión. Entonces, no es una invitación a la melancolía, sino, decir, poned en vuestro corazón, lo que el texto hebreo lo dice, no es solamente sentimiento de culpa,
correcto. Tiene que ver con examinar cuáles son las prioridades. Eso es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico, más que un sentimiento de culpa, más que una muestra externa a silicio y vestidura rasgada. Por eso decía el profeta, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y volveos a Adonai. Porque el arrepentimiento bíblico es cambio de mente, que provoca un cambio de dirección, ¿correcto? Nosotros a veces lo confundimos con contrición, que nos quebrantamos. Bueno, yo no dudo que eso pueda ocurrir cuando sentimos la carga, el peso del pecado. Pero el arrepentimiento bíblico es poner en el levar, colocar en el corazón, en el pensamiento, en la voluntad, una nueva dirección que proviene de un nuevo pensamiento. Entonces, por eso digo yo aquí que no es una invitación a la melancolía, sino un imperativo. De hecho, ese poner en vuestros corazones es un mandamiento. El mandamiento a la autorreflexión, correcto, pero no una autorreflexión, una introspección de mi ser, de mi alma, sino tiene que ver con, como decía Jacobo, que el que se mira atentamente en la perfecta ley de la de la libertad, no es tanto meterme tanto en mi miseria humana, sino mirarme en la ley de Dios y ver si mi vida está en consonancia con el mandato divino, con la palabra de Dios. Es que entonces el desastre agrícola y económico es consecuencia directa de desplazar a Dios del centro de la vida comunitaria. Y por eso Dios y no el diablo, Dios envía y no la desgracia, no la fortuna ni la infortuna. Es Dios quien envía la sequía porque ellos se, se desvían del propósito de Dios y no tenemos que entender esto como un absoluto. A veces pensamos que todo lo malo que pasa, un terremoto, un maremoto, un desastre, pues es que Dios está castigando. No, no, eso no siempre es así, eso no es un absoluto. Lo otro que tenemos es un término que yo les hablé, que es muy predominante en el libro de Ageo, y es el término Yahvé Shabaot, correcto. Aquí aparece el tetragrama sin vocales. Aquí aparece, lo que pasa es que en esta computadora no tengo no he descargado los caracteres hebreos y griegos. Tengo que actualizar para que puedan aparecer. Entonces me apareció este desastre, así con símbolos así, parecen más bien símbolos de fonética. Pero voy a tratar de cargar la fuente que me dio el profesor Emil Cordero, ¿no? Entonces esto parece más bien una forma fonética de pronunciación, ¿no? Más que todo. Entonces, esa expresión aparece 14 veces en Ageo, pero no solamente es propia de Ageo. En la literatura preexílica, como los Salmos y otros, aparece el término Jehová o Yahvé de los ejércitos. Pero es muy frecuente que esta palabra aparezca en los libros post-exilio, correcto. Es muy frecuente que aparezca en este tipo de literatura esa frase, que es muy interesante. Voy a buscar la frase, aquí la tengo. Vamos a buscar la frase, vamos a compartir nuevamente la pantalla, correcto. Entonces, esa frase es muy, muy interesante. La palabra, vamos a esperar que aparezca en pantalla, ahí está, correcto. Entonces, aquí la tenemos, aquí la tenemos. A ver si puedo poner esto más grande. Sí lo puedo poner más grande, ¿ok? Ajá, ok. Aquí está el tetragrama. Aquí Strong nos lo define como el eterno. Entonces aquí está el yo, A, Bad, A.
Estos son los símbolos vocálicos que le colocaron los masoretas siglos después. Esto que aparece aquí es la morfología y nombre propio masculino singular absoluto. Él traduce el existente, el eterno, ¿correcto? Y aquí está la palabra Sabaoth. Allí, aquí está la Bet, aquí está la Let, aquí está la Bat y aquí está la... Entonces tenemos acá el Sebaot. Aquí está el término Sebaot. Y el término eh, el Señor de los ejércitos, que podría ser perfectamente los ejércitos celestiales, pero también es utilizado para referirse a los ejércitos de Israel. Pues Dios es el que pelea las batallas, el que pelea por ellos, el que defiende a su pueblo. Esto es algo que ellos tenían que... Esta expresión, aquí está, aparece 14 veces en el libro de Ageo. Es importante entender el sentido que tiene dentro de la literatura post-exilio. Ok, entonces volvamos a nuestra presentación. Vamos a buscar acá teología y filología. Correcto, entonces estamos hablando de la expresión Yahvé Sabaoth, viene de la palabra Sabaoth, es plural de Sabá. Y Sabá es ejército, hueste celestial, astro, fuerza cósmica. ¿Cuál es el impacto en la teología en el poexílico? Israel era una pequeña y vulnerable provincia del imperio persa. Correcto, el Yehud, correcto, el imperio. Y no poseían rey propio ni ejército militar. Entonces, por eso, ya que no hay ejército, no hay milicia, no hay rey, hay un rey que gobierna y ese es Yahvé Sabaoth. Entonces, Dios se revela como Yahvé Sabaoth y Ageo recuerda al remanente que su protector es el soberano absoluto de los ejércitos celestiales e imperios terrenales. Aunque ellos viven en esta condición de estar regresando apenas a su tierra y de ver todavía las ruinas que existen producto de la cautividad babilónica y del pecado de Judá, básicamente, porque ya Israel, las 10 tribus habían sido deportadas a Siria en el 722. Entonces, eh, la expresión Yahvé Sabaoth indica que a pesar que ellos están bajo el poder de los persas, no obstante, el poder absoluto de la humanidad, el poder soberano que gobierna a las naciones, y la última palabra la tiene el Señor. Por eso, desde el templo, como establece la literatura postexílica, Dios gobierna, establece su poder y su presencia. Tenemos que avanzar. La otra, el otro término que tenemos que manejar es el término Liakeset Belit Azahab. Es decir, mío es el oro y la plata. Dice Adonai de los ejércitos o Yahvé Sabaoth. Una frase. Entonces tenemos aquí los términos Kesef, que es plata. Tradicionalmente se refiere al uso comercial e impositivo cotidiano, o sea, las monedas generalmente eran de plata. Y el término Saab es oro. Quizás el oro no era una moneda de corriente, las monedas básicamente eran de plata, de otros materiales, ¿no? Pero sí había, el oro era símbolo de la majestad real, el esplendor del tema. Así que, ¿qué nos dice aquí? Que tanto la economía, la parte financiera, como
como la parte del esplendor son del Señor. Es el Dios de la economía y es el Dios del poderío. Entonces, tenemos aquí la teología de la provisión y la creación. El pueblo se excusaba de no construir por carecer de recursos frente a la fastuosidad del templo salomónico. Dice que algunos de los más viejos que vieron el primer templo de Salomón lloraron cuando vieron el segundo templo por lo modesto, por lo limitado, ¿no? No podemos comparar esa época de Salomón, época de esplendor, de gloria, el reino majestuoso, más poderoso de su tiempo. Entonces ellos se quejaban porque no tenían los recursos suficientes para establecer lo que ellos. Entonces Dios le dice que lo deseado de las naciones regresará, es decir, la riqueza de la nación. Y porque Él es el dueño del oro y la plata. Si el que los trajo hasta allí les va a proveer. ¿Sí? Eso es una lección que nosotros nunca podemos olvidar. Que nosotros, la iglesia, los hermanos, nosotros como creyentes, avanzamos, nos mantenemos, es porque la mano de Dios es buena y Dios siempre va a suplir. Es el Dios que sostiene a su pueblo. Es el Shaddai. El Shaddai viene de Chad, que es pecho. Así como la madre sustenta al niño con el pecho, así el Señor sustenta a su pueblo. Y es uno de los términos femeninos que se utilizan, de los pocos términos femeninos. Y el Shaddai, a diferencia de Reina Valera, debería traducirse el todo suficiente, no el todopoderoso. Aquel que sostiene a su pueblo. El profeta destruye la lógica de la escasez. Dios no necesita de las arcas humanas. La reconstrucción no dependerá de la riqueza de Yehú, de los persas, del imperio de la época, sino del reconocimiento del señorío de Dios sobre el orden creado. Avancemos. Ya esto lo vimos la semana pasada. En that call a Goyín. Yo les dije a ustedes que la semana pasada que el término Goyín es un término despectivo que todavía los judíos utilizan para referirse a los gentiles. Entonces, Ageo 2:7 dice, vendrá el deseado de todas las naciones. La expresión hebrea original es en that call hagoyim, lo deseado. Entonces, aquí tenemos el análisis de Hemdat, que es deseo, anhelo. Tesoro proviene de la raíz hebrea de que es codiciar, desear fervientemente, considerar precioso. Entonces, Hemdat está en singular, femenino constructo, pero el verbo es plural. Entonces, podríamos decir que vendrán los tesoros de todas las naciones. Y eso concuerda más con lo que habíamos dicho, con el versículo siguiente, que es plata y oro. Algunas versiones lo traducen como el deseado. Aquí será lo deseado de las naciones. Por supuesto, una lectura mesiánica, tanto patrística de los padres de la iglesia como de la historia. Pues, algunos personificarán el Mesías, que vendrá a habitar en el templo. Y esto, que el Mesías vendrá a habitar en el templo, no sale tanto de contexto, porque hay otros libros, pero este texto no habla del Mesías. Habla de la riqueza de las naciones como lo deseado. Esto lo explicamos la semana pasada en el Apac Legómena del profeta Ageo, ¿no? Lo que sí, también podemos hablar de la gloria del nuevo templo. Está la palabra kabob, es la palabra peso o gloria. Gloria es peso. Por eso Pablo, que es judío, él dice, porque esta leve tribulación momentánea no es comparable al más excelente peso de gloria. O sea, utiliza peso y gloria. Correcto. Porque esa es
la expresión hebrea. Por eso la chequina, que la gente tanta habla de chequina, que la chequina es la gloria de Hachem. Ha es el artículo masculino, ha, H-A, y Shem es él, o Shem es el nombre, Shem es nombre. Hachem significa el nombre. Entonces, Shekinah es la gloria del nombre, que es uno de los nombres más, si me lo permiten, genérico de Dios, el nombre. Correcto. Por eso le pregunta, cuando los hijos de Israel me pregunten el nombre, ¿qué le voy a decir? Bueno, dile, yo soy el yo soy templo. Correcto. Entonces, la palabra kabod es peso, densidad, y tiene que ver, en la teología bíblica, representa la manifestación visible, radiante y tangible de la presencia activa de Dios en el templo. Entonces, por eso habla de que la gloria postrera será mayor. Entonces, esto de que la gloria de esta casa será postrera, se refiere al peso de esta casa, a la importancia de esta casa. Correcto. Quizá no debemos interpretarlo como la fastuosidad, sino que pues el segundo templo es el templo de Zorobabel, no tenía el arca de la alianza. Acuérdense que el arca de la alianza se pierde en la cautividad de Babilonia. Ese es, algunos dicen que está en Etiopía, que está en no sé dónde. Hay una película de Indiana Jones en busca del arca perdida y la tenían los nazis. Bueno, entonces, sin embargo, la gloria, el cabo se ha superado. ¿Pero por qué? Bueno, primero porque la riqueza de las naciones van a inundar esa casa. Y segundo, porque en el reinado mesiánico, con la venida del Mesías, pues la gloria de el Kabod Hachem va a traer la paz, el Shalom, a través de la venida del príncipe de paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ver. Ok, ya estamos terminando. Vamos a hablar un poquito de la teología del culto, la pureza. Yo creo que esta lámina no la tienen ustedes, voy a pasársela porque es una buena fuente para que usted pueda ampliar, ¿no? Habla de Ageo 2:11 al 14, correcto. Habla de la santidad sacerdotal. Vamos a tratar de ver el texto hebreo para que sea el texto hebreo que nos muestre realmente esto que estamos hablando. Ahí está pequeño, déjeme ampliarlo un poquito más. Tenga cierta visibilidad. Vamos a ver así. Sería los versículos 11, correcto. El versículo. ¿Ok? Vamos a revisar. Sí, los versículos 11 al 14. Correcto. Ok, entonces dice, y llamé sequía, estoy leyendo aquí, y llamé sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el grano, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y todos los productos agrícolas. También el terreno produce el terreno y sobre la bestia, sobre las manos, sobre todo trabajo. Dice el versículo 11. Aquí dice el 12, el texto hebreo. Entonces obedeció Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sacerdote,
el sumo, y todo el resto del pueblo, a la voz de Yahvé, el Elohim, Elohim, Elohim. Y a Ageo, los que no conocen el nombre de Elohim en hebreo, ya se lo voy a poner para que usted lo vea. No digan no, que a mí me lo contaron. Se lo voy a poner. ¿Eh? La voz de lo envió, me hizo a reducirlo. La voz, el Josadá, la voz, no, aquí no está. En este texto no está. Ok, ya aparecerá en otro texto. El versículo número 13 dice, dijo entonces Ageo, mensajero, esta palabra la estudiamos la semana pasada, el mediador, el enviado de Yahvé, con el mensaje de Yahvé al pueblo diciendo, yo con vosotros, ok, declaro. El versículo 14 nos dice, entonces excitó o levantó el Señor el espíritu de Zorobabel, de Salatiel, gobernador, y de Josué, el hijo de Josadac, y levantó el espíritu de todo el pueblo y vinieron y construyeron el templo, empezaron a edificar el templo. Y el versículo 15, a ver, nos dice, era el día 24 del mes sexto, correcto, en el año 2 del rey, del gobierno del rey Darío. Entonces ya hicimos un repaso del texto hebreo, muy interesante. Siempre será interesante el estudio del texto hebreo, también del texto griego. No dejan de ser interesantes lo que podamos estudiar, la importancia de estudiar. Entonces, tenemos acá que Ageo interroga, ya va, yo estaba leyendo el 1, ahí yo cometí un error, estaba leyendo era el 1 y es el 2, correcto. Ageo interroga a los sacerdotes sobre la ley ritual. ¿Se contagia la sanidad de la carne consagrada? No. ¿Se contagia la pureza de un cadáver? Sí. Estaba leyendo incorrectamente. Vamos a leer en español. Ya no tenemos tanto tiempo para leer el texto este, del Antiguo Testamento en cuanto a lo que tiene que ver. Entonces tenemos aquí la palabra Kodesh, que es santo. Por eso el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh. Kodesh es el Espíritu, el Santo. Porque vamos a leer Ageo, capítulo número 2, versículo 11. Aquí dice Ageo. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, aceite, o cualquier comida sea santificada. Y respondieron los sacerdotes, no. Y digo a Ageo, si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocar alguna cosa de esta, será inmunda. Respondieron los sacerdotes, vieron, inmunda será. Si respuesta es lógica, ¿no? Y respondió Ageo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Adonai,
Asimismo, toda obra de vuestras manos y todo lo que ofrecen es digno. ¿Sí? Bárbaro lo que el Señor le recrimina al pueblo. Entonces tenemos la palabra tamé, que es la palabra impureza, que viene asociada al desorden y la muerte y se propaga con facilidad. ¿Cuál es la conclusión? Ofrecer sacrificio en un altar exterior, estando con el corazón impuro y apático, sin reconstruir el templo, no santifica. Debemos recordar las palabras del profeta Isaías que decía: el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La desobediencia moral, el egoísmo, contaminan todo el trabajo de sus manos. El ritualismo externo es ineficaz sin la obediencia en el corazón. El texto también nos habla acerca de la naturaleza de la restauración davídica. Ageo 2:23. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahvé de los ejércitos. El término Jotán, no tengo tiempo ya para mostrar el texto hebreo, ¿no? El anillo de sellar representa la firma real, la autoridad delegada máxima del soberano. La reversión de la maldición de Jeconías. Correcto. Jeremías había profetizado que aunque Jeconías fuera un anillo de sellar en la mano de Dios, sería arrancado, rompiendo la línea real davídica. Con Zorobabel, nieto de Joaquín, Dios revierte la sentencia de juicio, el linaje es restaurado, no para un trono político bajo el imperio persa, sino en la genealogía mesiánica. Tenemos que revisar la genealogía de Lucas, de Mateo, para darnos. El término Baal, escoger, reafirma el pacto inquebrantable con Dios. Y por último, ya estamos cerrando, ¿cuáles son los ejes centrales de la teología de Ageo? El libro de Ageo, a pesar de su brevedad, ofrece una de las síntesis teológicas más desafiantes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por la soberanía práctica. El señorío de Yahvé Sabaoth exige un alineamiento real de la vida material y económica del creyente. Segundo, el templo como presencia, el espacio azul, el oro de la santidad, es el centro vital. Dios no acepta la apatía de un pueblo indiferente a su gloria. Y una escatología dinámica, el estremecimiento de la creación culmina con la llegada de la riqueza de las naciones y el don de la paz mesiánica. Shalom. Gloria a Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, hemos entonces concluido. Sí, el significado de Shekinah es la gloria de Hashem. Ha-Shem, Ha-Shekinah, la gloria de Hashem. Eso es lo que significa. La gloria del nombre. Es lo que significa Shekinah. Ok, entonces, debo decirles que hasta hoy tendremos clases virtuales de Ageo. Ya a usted le tocará compartir con el material, realizar las tareas, voy a subir la lectura complementaria y tomaremos vacaciones hasta la segunda semana del mes de septiembre con cursos nuevos. Uno de los cursos que probablemente vamos a ofrecer será el curso de Apocalipsis. Vamos a ofrecer ese curso, entonces estén pendientes. A los chicos que han estado conectados, Beatriz allá en Caracas, ya, la hermana Elsa, Isben, Naín, Perse, Tónica, Margot, estemos un poco conectados ya hoy, pero bueno, esta clase va a ser grabada y va a ser compartida en YouTube.